Señores auditores de Radio Portales, bienvenidos a nuestro segundo segmento de Vamos, Somos Chilenos. Y se reincorpora al señor al señor Eduardo Troncoso y a mí se nos reincorpora el señor George Hübner. George, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nil, buenas tardes, Eduardo, muy contento. Me retrasé un poquito, no pude estar en la primera instancia, pero aquí ya sumándonos al panel habitual. Por supuesto, estábamos esperando con ansias porque teníamos algunas consultas que hacerte con respecto del tema de salud. Bueno, ¿por qué línea quieres abordarla? Porque Bueno, hay ayer, hartos temas. ayer hubo una marcha de trabajadores de Confusan. Sí, Confusan. claro, que es la Confederación de Funcionarios de Atención Primaria a nivel nacional, ¿ya? Ujú. Bueno, efectivamente, ya hemos visto, siempre en este periodo empiezan a haber diferentes manifestaciones por diferentes causales, ¿ya? Ahora, probablemente la principal que se suma es el incremento de la principal fuente de financiamiento que tiene el sistema de la atención primaria, que es el per cápita, ¿ya? Como ustedes sabrán, el per cápita es la cantidad de dinero que el Estado transfiere, en este caso a cada uno de los municipios, ya por cada habitante que tiene que está inscrito en FONASA, ¿ya? Y eso obviamente permite otorgar toda la línea de prestaciones que se requiere. Ahora, actualmente la evidencia establece que el FONASA ya debiese estar por sobre los 12.000 pesos por persona, ya de manera de poder dar respuesta a las necesidades que surgen. Hay que pensar que probablemente las personas que están en FONASA que son más jóvenes utilizan menos el sistema por sobre las personas que son mayores, por ende hay un apalancamiento por parte de aquellas personas más jóvenes, en este caso a las personas con mayor edad, pero también hemos visto que dado al comportamiento epidemiológico que hemos tenido, la población que actualmente se encuentra con alguna carga de enfermedad ha ido aumentando, eso sumado a la mayor expectativa de vida, por ende los costos se van incrementando y se van haciendo desde ya más insuficientes de lo que están. Y es por eso que originalmente el per cápita se había propuesto un incremento de 100 pesos, ¿ya? Lo cual era totalmente irrisorio, ¿ya? Y que no responde totalmente a nada de las necesidades actualmente, ¿ya? Y lo que se propuso como una segunda instancia, luego de las posturas de las distintas entidades, es incrementarlo a 10.000, ¿ya? Ahora, esto todavía sigue por bajo las recomendaciones de los distintos organismos que permiten decir que está. Entonces, en este sentido, la Confusan, que agrupa a todas las asociaciones, pone un margen de presión, en este caso al gobierno, para que este incremento sea acorde o se vaya acercando a las recomendaciones. Hay que pensar que cada vez que año que pasa, las recomendaciones también van incrementándose de acuerdo al perfil epidemiológico que vamos teniendo, ¿ya? Y el perfil demográfico. Entonces, en ese sentido, cada vez las necesidades van a ser más. Así que, bueno, lo malo de esto es que obviamente frente a una lucha que sabemos que es importante dar, porque obviamente sin el financiamiento adecuado es difícil poder dar todas las prestaciones necesarias, pero partimos, se genera ahí una derivada que es bastante negativa, que esto va en desmedro finalmente de la gente más vulnerable que pierde sus horas y no se deja atender y de una otra forma, cuando no hay una resolución positiva, se empieza a extender en el tiempo, como lo estamos viendo en Viña del Mar, que ya llevamos más de una semana en paro, ¿ya? Y de una otra forma todas las atenciones finalmente no se recuperan, ¿ya? Y eso significa que dichos usuarios que tenían una atención que probablemente estaba programada de semanas o meses atrás, se va a tener que reprogramar, pero con una posterioridad que no necesariamente es oportuna. Entonces, claramente acá quienes más finalmente pagan en buen chileno el pato son los usuarios que dejan de recibir las atenciones que son necesarias para poder mejorar su condición de salud. Oye, George, esta asignación per cápita que tú mencionas, que sale entre 10.000 y 12.000 pesos por persona, ¿cómo se compara o qué parte es de esto si se lo comparamos con lo que uno impone, por ejemplo, el ISAPRE, que en ningún caso son menos de 100.000 pesos y en el caso de personas mayores como yo supera los 200.000 pesos? Me imagino que en salud hay otras fuentes de financiamiento aparte Sí. del per cápita. Mira, la construcción del per cápita tiene varias variables, ¿ya? También eso se ha estado conversando
porque de una u otra forma también se sabe que las variables que no me recuerdo en sí, pero que tiene que ver con la población adulto mayor, con el tema de la urbanidad, con las distancias y los niveles los tratos socioeconómicos, etcétera, finalmente establecen un valor que en la mayoría es uniforme, ¿ya? Ahora, generalmente el financiamiento de la atención primaria se va generalmente por tres vías. Una que es el per cápita, que yo te diría que es la fuente principal, ¿ya? La segunda son los PRAPs, que son los programas de reforzamiento, ¿ya? Y que son otorgados a través de los servicios de salud, que son convenios que se generan anualmente bajo diferentes líneas de abordaje, ¿ya? Y la tercera línea es el aporte que pudiera dar per se el municipio, lo cual obviamente en sí también es bastante inequitativo porque hay municipios que pueden tener mayores fuentes de financiamiento por sobre otros y eso a la larga hace que a lo mejor quien viva en un sector más alejado o que tenga ingresos menores de dicho municipio no aporte en este caso a la atención primaria y eso va en el medio de la calidad del usuario. Ahora, el per cápita sigue siendo el principal fuente de financiamiento y es por eso que los distintos estudios establecen dos cosas. Uno, que obviamente el per cápita tiene que ser un valor mayor a lo que está actualmente asignado y por otro lado, reconfigurar las distintas variables que construyen este indicador, ¿ya? De tal manera de que se acerque más a la realidad que estamos viviendo, porque este es un valor que está, este se construye ya con los mismos indicadores desde hace tiempo atrás y sabemos que la carga de enfermedad ha variado, la población tiene mayor expectativa de vida, sabemos que existen, bueno, estamos mayormente urbanizados, que las condiciones socioeconómicas han variado, entonces se han planteado diferentes alternativas que no han llegado a puerto todavía, pero que hacen la necesidad de también de reformular cómo se calcula este per cápita para, obviamente, responder de la mejor manera a las necesidades del usuario, ¿ya? Ahora, me imagino que también el fenómeno de la inmigración, con toda una nueva tipo o características de enfermedades y otro tipo de hábitos, también afecta. Y lo otro que esto es solo atención primaria, esto que son mal de los hospitales, la atención de especialidades, la cirugía, los servicios que van de una región a otra, los traslados, en fin, hay muchos otros gastos de salud aparte de la atención primaria. Claro, lo que se está viendo es que el incremento en lo que es atención primaria es como del 6% y en hospitales alrededor del 8%. Ahora bien, yo tengo una postura bastante contraria a cómo se han proyectado los presupuestos en los últimos años, porque de una u otra forma nosotros debiésemos avanzar a una cultura de promoción y prevención de la salud por sobre una cultura en este caso, de la asistencialidad cuando está el daño instalado. ¿Ya? Para lograr eso, sin lugar a dudas, se requiere trabajar en paralelo. O sea, mientras resolvemos y avanzamos a un cambio que te implica no solamente del sistema, sino que de la cultura de la población para tener estilos de vida mucho más saludables que nos permitan disminuir la carga de enfermedad, tenemos que ir resolviendo las problemáticas que actualmente existen. Entonces, de una otra forma, uno ve que acá hay que hacer un esfuerzo importante, yo diría, un par de años, una decena de años, en la cual el gasto en salud permita, por un lado, resolver la carga del daño que actualmente existe, pero también nos permita ir avanzando a generar una cultura de la población que nos permita tener estilos de vida más saludables, ciudades que permitan dichas condiciones y de una otra forma se vayan abordando también los otros determinantes sociales que influyen en salud. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante, pero que va más allá de la resolución de la problemática actual, que sabemos que es importante resolverla, pero que nos permita proyectar ojalá que la gente no se enferme o se enferme lo menos posible, porque si no, esto es un saco sin fondo, que en la práctica, si no nos preocupamos que la gente pueda tener un estilo de vida mucho más saludable, que pueda tener condiciones para poder desarrollar a lo mejor actividad física, que pueda tener a lo mejor mejores condiciones de vivienda, de medio ambiente, de lo que es la educación, que son factores que sabemos que influyen en salud, de una reforma es algo que va a ser infinito y que en la práctica siempre va a estar desfondado el saco. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo de trabajar bajo las dos líneas. Hay países ya desarrollados en Europa que van en la línea contraria. Obviamente eso se construyó, no fue de un día para otro, pasaron a lo mejor más de 10, 15, 20 años para poder avanzar a eso, pero que en la línea están en la deconstrucción de hospitales. Ojalá
la gente no tenga que ir a hospitalizarse, a menos que sea necesario, cosas que sean muy puntuales, pero que obviamente promover que la gente tenga un estilo de vida que sea mucho más equilibrado y mucho más saludable. Entonces ahí yo creo que estamos un poco todavía lejanos porque el foco seguimos avanzando hacia la parte asistencial y porque también tenemos la concepción de que los usuarios, que son los que requieren el sistema, necesitan resolver sus problemas porque obviamente no va a cambiar la condición de vida de un día para otro. Entonces, ahí hay un esfuerzo que hay que hacer, pero hay que proyectarlo y hay que establecer esa hoja de ruta. Y eso yo diría que lamentablemente no lo veo todavía tan instalado y todavía estamos un poco enfocados en una mirada hospitalocéntrica, ya por sobre una cultura de promoción y prevención de la salud. ¿Y qué nos puedes comentar con respecto de la nueva variante apodada el perro del infierno? Bueno, es una subvariante de la variante Omicron, ya que si ustedes recuerdan, la variante Omicron fue la que nos tuvo bastante complejo el verano pasado, ya. Me recuerdo una película ahí que hiciste el verano pasado. Bueno, esta variante nos tuvo, donde tuvimos el mayor número de casos en la actualidad. Ahora estamos viendo que esta subvariante, que es la BQ1, ya versus la BQ1.1, que son variantes que en la práctica se originan de la mutación de Omicron, estábamos viendo que va incrementándose en los países de Europa e incluso en Estados Unidos. Por lo cual, lo más probable es que nosotros durante este verano, que ya se está acercando, también sea la principal, en este caso, subvariante o variante, en este caso, del COVID. Ahora bien, lo que se ha podido observar, como conversábamos en off, siempre esto se va construyendo en base a la evidencia, ya, porque uno va descubriendo las mutaciones que se van generando y vamos viendo cómo se va comportando. Aparentemente se comportan como algo mucho más leve, más cercano a un resfriado, con secreción nasal, dolor de cabeza, un poquito de fatiga leve o severa, estornudo, dolor de garganta, como síntomas principales, ya tendría una mayor contagiosidad pero tendría una menor complejidad o menor agravamiento de los pacientes que lo tienen. Pero para eso también es sumamente importante avanzar con el proceso de vacunación actualmente de la vacuna bivalente para que obviamente nos permita enfrentar de la mejor manera este verano lo más protegidamente posible. Y ahí estamos un poquito al debe. Ya yo veía una columna que planteó el exministro París y la ex subsecretaria Daza en relación a un poco con la hoja de ruta. ¿Ya? Y esa hoja de ruta yo diría que debe estar trazada, pero no está conocida. ¿Ya? Y es importante poder lo que tenemos al respecto, ¿ya? Porque eso nos permite prepararnos, permite enfrentar de mejor manera las situaciones que se puedan ir presentando y no ir reaccionando cuando ya es demasiado tarde. Ya hemos visto que el proceso de vacunación va bastante lento, ¿ya? Y ahí es porque probablemente no se ha transmitido o no se ha generado una comunicación de riesgo importante en favor de lo que estamos viendo en la actualidad. Convengamos que se comenzó a vacunar desde este lunes 14 de noviembre con la dosis bivalente y que el gobierno amplió el rango de edad de las personas que pueden ser parte de este proceso. ¿Es así? Sí, actualmente estamos 60 y mayores de más. 60, Sí. 60 años y No, más con enfermedades crónicas. y la vacuna partió como hace un mes con los mayores de 70. Ahora este lunes partió con los mayores de 60. Hay dos datos, porque yo no he ido todavía, pero familiares míos sí. Primero, están vacunando en los CEFAM, pese a que están en paro. Eso es lo bueno. Y lo malo es que las personas que fueron a vacunarse ayer al mediodía ya no quedan vacunas. O sea, la logística parece que no está muy, muy potente. Y Claro, hay, un- así. hay, hay un problema que estamos viendo que tiene que ver que también que el sistema actualmente, como está paralizado, producto de lo que conversábamos inicialmente, también la vacunación está acotada.
Ya hemos visto, nosotros en mi lugar de trabajo hemos dispuesto, o estamos apoyando en este caso a los distintos CEFAM con el espacio físico y hemos visto que efectivamente la, hay mayor flujo de la oferta. Entonces tenemos más demanda de la oferta y eso también es un tema que no deja de ser importante porque en la práctica uno habla de la oportunidad. Es decir, cuando yo voy espero vacunarme. Si no me puedo vacunar por X razón, ya finalmente ya hay una probabilidad de que no necesariamente vaya a existir o que empiece a retrasarse mi proceso de vacunación. Y eso termina también en algunos casos que hay usuarios que no se vacunan nunca. Entonces, la oportunidad es sumamente importante y ahí es cómo se refuerzan los distintos servicios para que la vacunación que está retrasada en este momento se pueda ir poniendo al día y para eso es importante poner una oferta que sea acorde a la demanda que obviamente se proyecta. Entonces ahí también creo que hay no está sincronizado dicho proceso, lo veo porque a diario tenemos mucha demanda y la cantidad es limitada, entonces es un tema que es importante abordar, pero lo más relevante, y yo comparto un poco lo que decía el ministro, es cómo establecemos esa hoja de ruta y comunicamos esa hoja de ruta para que en este caso los chilenos tengamos claro para dónde vamos, ¿ya? Porque de una otra forma, al no saber para dónde vamos, empezamos a reaccionar de acuerdo a los comportamientos que se puedan ir generando y sabemos que generar una adherencia frente a diferentes cosas toma tiempo, no es inmediato, ya toma tiempo, implica un montón de concepciones desde el ámbito cultural que hay que lograr. ¿Ya? Y eso pensando en la desescalada que hemos tenido durante los últimos meses en virtud a las distintas medidas de prevención, también el tener que reinstalar si es que es necesario alguna cosa, se hace mucho más lento si es que no tenemos claro la hoja de ruta que hay que estar trazada. Y ahí yo creo que la comunicación es fundamental y ahí estamos, yo diría, un poco al debe porque más allá de lo que uno ve en las noticias, no hay mucha comunicación, yo diría, desde el ministerio, en este caso a la ciudadanía. ¿Y qué hacemos con los antivacunas, George? Que todavía quedan algunos. Lo que pasa es que siempre van a ver, la verdad. Ahora, y hemos visto cómo también los distintos, en este caso, los tribunales, cuando ha sido necesario, han fallado a favor, en este caso, de los distintos procesos que vayan en protección de la población en general. ¿Ya? Lo importante acá, por eso te decía yo que la comunicación es importante, porque finalmente cuando uno informa y mantiene con claridad de los efectos positivos de un proceso de vacunación, de que estos son procesos seguros, que no generan mayores inconvenientes, que va en una línea de proteger no solamente a la persona que se va a vacunar, sino que también a una población objetivo, finalmente se va aislando a estos grupos que son antivacunas, ¿ya? Nunca vamos a poder terminar de todo porque siempre vamos a tener en distintas materias posiciones opuestas y radicalmente opuestas frente a lo que se plantea, pero obviamente cuando la evidencia, que es lo que más acá uno es lo que pesa para establecer que dicho proceso, en este caso la vacunación, nos permite salvar vidas, finalmente es lo que uno tiene que plantear, pero para eso hay que comunicarlo, si no se comunica, se empieza a olvidar, la verdad. O sea, los grandes efectos positivos que nosotros tuvimos es porque probablemente ustedes vieron, estábamos a diario comunicando en todos los medios posibles, o sea, tanto los diarios, los canales, en los medios de radio, como este, porque era importante que la ciudadanía eh, estuviera clara y no tuviera dudas de lo que se plantea. ¿Ya? Pero cuando se deja un poco o se empieza a omitir o se oculta un poco la comunicación, finalmente empiezan a reducir los grupos que son más con posiciones contrarias y son los que se empiezan a escuchar. Y eso es lo que vemos en todas las materias, cuando no somos capaces de plantear lo que queremos defender y que sabemos que de una otra forma es importante que la gente lo sepa, los grupos que son más, que son menores, que pueden ser radicales, finalmente no empiezan a posicionarse. Qué bueno que estamos en eso entonces. Sí. Bueno, y esperemos que, bueno, esta vacunación ya que queda instaurada aparentemente todos los años, ¿cierto? Así Junto con la aparentemente ya, de la gripe. sí, así aparentemente, pero es importante
que o sea, es así lo que se aparenta, pero obviamente hay que ir viendo cuándo, si esto va a ser una vez al año, todavía yo diría que no está con tanta certeza. Bueno, cambiamos de tema. Les cuento que ayer en Que va dando el ministerio. bien, les cuento que ayer en Collipuli absorbieron a 9 militares que fueron acusados durante el toque de queda en el 2020. Se comprobó, o mejor dicho, no hay pruebas de las acusaciones que fueron realizadas en contra de estas personas y aparentemente, según las versiones, todo como parte de un montaje, ¿no? ¿Ustedes han escuchado algo al respecto? Bueno, seguimos con el tema de inseguridad. Bueno, hubo otro caso parecido, ¿te acuerdas? Con unos marinos en el sur, en que fue muy connotado porque en esa época el jefe de la zona de estado de emergencia, el almirante Parga, hizo una declaración en que él respaldaba la inocencia de estos marinos y eso le significó a la larga que lo sacaran del cargo, primero como jefe de la zona de emergencia ese mismo día y ahora a final de año fue llamado a retiro. Y sin embargo, también en ese caso, la resolución de tribunales fue que efectivamente no hubo ninguna falta, que también fue una acusación falsa, que la persona que había sido herida fue herida, digamos, no por las fuerzas militares, ni tampoco fue herida durante un enfrentamiento. Y entonces, finalmente, tenemos un problema que es más grande y más grave, y es que las fuerzas de orden y seguridad, ya sea las policías en situaciones normales, los militares en situaciones de emergencia, están inhibidos de actuar, porque cuando ellos actúan con la fuerza, son acusados. En cambio, cuando los delincuentes o los terroristas actúan con la fuerza, no les pasa nada. La gente roba madera, circula con los camiones libremente por las carreteras. Este mismo almirante Parga había pedido, no, un almirante anterior, Zúñiga, la posibilidad de pedir las guías de despacho a los camiones en carretera. También lo sacaron de jefe de la zona de emergencia y también fue llamado a retiro. Entonces, quienes tratan de hacer el trabajo son finalmente castigados y con eso, por supuesto, le deja la vista libre a la delincuencia. Entonces, este no es un problema de que las leyes sean buenas o malas, es absolutamente un problema de la autoridad. Y respecto a las leyes, sí hay un tema que está perfectamente malo y ha salido mucho hoy día en los medios, que es esto de la fuerza proporcional. De hecho, el presidente, entre todas las muchas cosas que dijo, las policías serán respaldadas mientras actúen con proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas policiales van a enfrentar a las fuerzas del mal, llámese terroristas, delincuentes, lo que sea, en una condición deportiva, van con un hándicap, o sea, no pueden usar más fuerza que el otro, van en el mejor de los casos a empatar. Siento que en países civilizados, cuando el Estado sale a ejercer la fuerza, tiene que salir con fuerza abrumadoramente superior a las fuerzas del mal, para asegurarse de que el Estado prevalezca. Aquí se le amarran las manos a las policías y a las Fuerzas Armadas y se les obliga a actuar de forma proporcional. Eso es un absurdo. Las Fuerzas Armadas y orden no salen a defenderse, salen a imponer el Estado de Derecho. Así que mientras eso no se corrija, vamos a seguir viendo casos como el que estamos hablando y vamos a seguir viendo que el terrorismo y la delincuencia progresan. Así que qué bueno que esto haya resultado de esa forma, qué malo que cada vez que un militar o un policía actúa en el uso de la fuerza para defender al Estado, termina siendo cuestionado, juzgado o incluso en algunos casos encarcelado. Así O que, apoyado por los derechos humanos. Porque, por ejemplo, en bueno, el caso de estos extranjeros, creo que son colombianos, 8 personas que agredieron a carabineros hace un tiempo atrás, eh, salió un dictamen donde tenían que ser expulsados del país y los derechos humanos presentaron un informe diciendo que no tenían que ser expulsados, lo estaban cobijando realmente. bueno, ahí se nota la falta de nuestro buen amigo Sergio Mico, que fue bastante más ponderado y él logró mantener un equilibrio entre la labor del Instituto de Derechos Humanos y la verdad. Y por eso mismo fue cuestionado, incluso fue demandado por la propia Comisión de Derechos Humanos por ocultamiento. O sea, cuando él quiso hacer prevalecer la verdad sobre la ideología, fue acusado. Y vamos a convenir que Sergio Mico no es un hombre de derecha, ni mucho menos, es un tipo bastante equilibrado, más bien de centro. Eh, así que, pero hoy día eso se perdió, y hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos está absolutamente ideologizado, y va a atacar y va
siempre va a atacar a quien actúe en pro del Estado y siempre va a defender a quien actúe en contra del Estado y sus ciudadanos. Los derechos humanos del ciudadano común no les importan. Totalmente de acuerdo. Estoy buscando esa noticia que la leí hace un par de minutos y dice: la Corte de Puerto Montt rechaza amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de 5 extranjeros acusados de agresión a carabineros. Pesa sobre ello una orden de expulsión. Qué bueno. Sí, realmente es algo insólito que una institución, una organización apoye a delincuentes. Y no te olvides que la Constitución chilena, que está vigente, que nunca ha dejado de estar vigente, establece que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Y sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ampara a los terroristas y no ampara a las víctimas del terrorismo. Perdón, estaba muteada. La semana pasada comentamos que el gobierno, sin ningún tipo de plebiscito, había firmado un acuerdo con Derechos Humanos para seguir estando alineados con la organización. Sí, hay un acuerdo más amplio con Naciones Unidas para los famosos Objetivos de Desarrollo Sustentable, algunos de los cuales son bastante cuestionables, pero lamentablemente eso, bueno, se hace y ahora sí fue aprobado por el Parlamento, así que eso es poco lo que podemos alegar ahora, solamente pedirle a los parlamentarios que den cuenta de sus votaciones y que expliquen por qué a veces votan por lo que se ve más bonito, más fácil y no por los intereses del país. Totalmente de acuerdo. Bueno, les cuento que se nos terminó el tiempo. Yo me voy despidiendo. Excelente resto de semana. A cuidarse y nos estamos encontrando el miércoles próximo. Oye, antes de despedirnos, un saludo y felicitaciones a la organización Puerto de Ideas, que cumplió 12 años con una excelente jornada que terminó ayer. Así que un saludo y que sigan adelante. Un saludo para ellos. George. Saludos a todos los auditores y nos vemos la próxima semana. Bien. Nos Chau, vemos, nos chau. escuchamos. Chao, un saludo.